Clara sintió que el aire dentro de la discoteca se volvía espeso. Las luces parpadeaban y la música seguía retumbando, pero su mente estaba completamente centrada en Dorian. ¿Guardar un secreto?, repitió, apenas capaz de articular las palabras. Era como si una corriente eléctrica surgiera entre ellos, una tensión que podía tocarse. Dorian la miró a los ojos con una seriedad que nunca había visto. «Esto es más complicado de lo que crees», murmuró. Clara sintió que su corazón se aceleraba, y no solo por la adrenalina del trabajo. ¿Qué podía ser tan secreto, tan absorbente? Las luces se reflejaban en los cristales de sus copas, haciendo que el entorno pareciera aún más surrealista. «¿De qué estás hablando?», preguntó Clara, a la vez curiosa y recelosa. La música, casi insultante en su alegría, le parecía distante. Dorian respiró hondo. «Mi familia. Hay cosas que no te he contado. Tu familia y la mía están conectadas, pero no de la manera que imaginas». El estómago de Clara se revolvió. «¿Qué quieres decir?». Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador rompió el ambiente. Todos en la pista se paralizaron. Clara se volvió hacia la dirección del sonido. Un grupo de personas había rodeado a un hombre caído. Su rostro pálido y ensangrentado. El pánico se extendió como un virus. La música se detuvo y los murmullos crecieron como un murmullo colectivo de horror. «Llame una ambulancia», gritó alguien entre la multitud. Clara sintió que el mundo giraba y su mente se llenó de confusión. Dorian se movió rápidamente hacia el grupo y Clara, atrapada entre el miedo y la incertidumbre, lo siguió sin pensar. Al llegar, se dio cuenta de que el hombre que yacía en el suelo era un miembro de los camareros, el mismo que a menudo la miraba con desdén. Su rostro estaba cubierto de sangre y su respiración era irregular. La escena era caótica. La gente se arremolinaba, mirando con preocupación, algunos llorando, otros gritando. «¿Qué pasó?», preguntó Clara, su voz temblando entre la multitud. Dorian frunció el ceño, su preocupación evidente. «No lo sé. No estaba aquí cuando pasó». Clara percibió que no solo se preocupaba por el camarero, sino por algo más profundo. Y entonces lo vio. Una pequeña bolsa de polvo blanco se deslizó desde la chaqueta del hombre malherido, cayendo al suelo en un parpadeo. Clara sintió un escalofrío. «¿Drogas? ¿Era un dealer?», murmuró, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Dorian reaccionó al instante, agachándose para recoger la bolsa, su rostro blanco como el papel. «No puede ser. Esto es un desastre». El pánico en la sala aumentaba, pero Clara no podía quitarle la mirada a Dorian. Su expresión, normalmente confiada, ahora estaba llena de miedo. Antes de que pudiera preguntarle más, él la miró y en un susurro desesperado le pidió que se alejara. «Clara, esto podría complicarse. Necesitamos salir de aquí, ahora». Ella se sintió arrastrada casi al abismo de lo desconocido. No entendía nada, pero la revelación la golpeó como una ola. La conexión entre sus familias, el secreto que lo ataba a Dorian, y ahora esto. ¿Qué estaba realmente pasando? Mientras las sirenas empezaban a sonar a lo lejos. Clara, un giro inesperado y profundo que la dejaba más confundida que nunca. Mientras la multitud se dispersaba y el caos continuaba, una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué papel jugarían en todo esto los secretos que compartían? Mientras el caos se desataba a su alrededor, Clara sintió que el tiempo se detuvo. Los gritos y el murmullo se convertían en un eco lejano. La mirada de Dorian era eléctrica, cargada de una urgencia que la intimidaba y la intrigaba a la vez. «Clara, debes seguirme», dijo, su voz grave apenas audible entre la multitud agitada. Ella lo miró, su corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué él estaba tan preocupado? ¿Qué sabía? Realmente ella no se sentía preparada para lo que pudiera venir, pero a pesar del miedo que la paralizaba, la atracción hacia él era innegable. Dorian tomó su mano y la guió a través del mar de cuerpos asustados. Todo parecía un mal sueño.
Cuando llegaron a un rincón apartado de la discoteca, el ruido disminuyó un poco. Las luces seguían parpadeando, pero aquí había un aire de privacidad que les daba un respiro. La bolsa, Dorian, ¿qué significaba eso?, preguntó Clara, con el ceño fruncido. Él le soltó la mano, su respiración aún agitada. Es más complicado de lo que imaginas, insistió. Estaba a punto de hablar cuando un hombre con un abrigo negro apareció de la nada, interrumpiendo. Era un rostro conocido. Era Mauro, el hermano de Clara. Su expresión era seria y distante. Nunca lo había visto así. ¿Qué haces aquí?, inquirió ella, sorprendida. Mauro se acercó, su mirada fija en Dorian. Había algo peligroso en su tono. Sigue sin meterte en lo que no te concierne, le advirtió. Clara se sintió desbordada. La conexión entre ambos hombres era palpable, casi como si hubiese una tormenta a punto de estallar. ¿Tú también conoces a Dorian?, preguntó ella, queriendo entender. Pero su hermano no respondía. Solo se cruzó de brazos. Su mirada se endurecía. La tensión era casi insoportable. Clara, dijo Dorian, interrumpiendo el silencio. Esto no es solo un accidente. Tu hermano y yo tenemos un pasado. Las palabras cayeron como un jarro de agua fría. ¿Qué estás diciendo?, exigió ella, sintiendo que sus piernas flaqueaban. Mauro, ahora con los ojos llenos de rabia, se volvió hacia Dorian. Sabía que llegarías. Siempre estás en medio, buscando la manera de arruinarlo todo. El corazón de Clara se hundió. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Arruinar qué? Su voz era un susurro tembloroso, lleno de confusión. Era como si estuviese atrapada en un rompecabezas del que le faltaban muchas piezas. Los secretos, Clara, ellos saben lo que pasó. Todo lo que hemos tratado de ocultar, gritó Mauro. Dorian parecía haber perdido su arrogancia. Su mirada, o más bien su rostro, mostraba angustia ante la revelación. Si la familia se entera, será un desastre. ¿De qué hablas?, preguntó Clara, desesperada. La constante sensación de que el mundo se estaba desmoronando a su alrededor aumentaba. Las luces titilaban, brillantes, pero cada destello era más aterrador que el anterior. Los murmullos de la multitud se intensificaron cuando la ambulancia hizo su entrada, las sirenas rompiendo el ambiente. Clara sintió que el aire se espolvoreaba con un pálido brillo, ahogando su impulso de escapar de todo. ¿Qué secreto?, preguntó ella, sintiéndose cada vez más atrapada. Dorian dio un paso adelante, claramente entre la espada y la pared. La razón por la cual tus padres y los míos se separaron hace años. Todo se relaciona con la noche que ocurrió. Mauro le lanzó una mirada fulminante. No digas más, Dorian. Pero ya era tarde. Clara lo sintió, un frío helador que la atravesó. Ese secreto, lo que fuera, podría destruirlo todo. ¿Qué pasó esa noche?, cuestionó Clara con una voz que apenas le pertenecía. El suelo parecía moverse bajo sus pies. Dorian inhaló con dificultad. Eran contrabandistas, Clara, y todavía están aquí. Y así como una bomba que estalla, la revelación cayó sobre ellos. Mauro se puso pálido, y la realidad de lo que se había acumulado durante años en el silencio comenzó a desmoronarse, dejando un rastro de preguntas. ¿Cómo estaban conectadas las vidas de Clara y Dorian? ¿Qué pasaría con su familia? En su mente, Clara se dio cuenta de que cada decisión que había tomado la había llevado a este punto, y el futuro nunca había parecido tan incierto. Entre el caos que los rodeaba, Clara y Dorian se miraron, dos almas perdidas unidas por un secreto que aún estaban lejos de comprender. La música había cesado, pero el verdadero juego comenzaba en ese instante. ¿Qué decidirían a continuación? Clara y Dorian intercambiaron miradas, y el aire entre ellos se tornó cargado de tensión. ¿La razón por la cual tus padres y los míos se separaron hace años? Todo se relaciona con la noche que ocurrió, repetía Dorian, su voz temblando ligeramente. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Qué secretos había estado guardando su familia? Mauro estuvo a punto de decir algo, pero sus ojos se les desplazaron hacia la puerta. La boca se le cayó y de repente su expresión se volvió de terror absoluto. Clara, aléjate de él,
gritó, justo cuando un grupo de hombres armados entró en la discoteca. Sus rostros duros y desafiantes dejaron claro que no estaban ahí para ser amigos. El ambiente se heló. La música dejó de sonar y el murmullo de los asistentes se convirtió en un grito de pánico. Las luces neón parpadeaban frenéticamente, iluminando los rostros angustiados de los presentes. La multitud se apresuró a buscar la salida, pero los hombres armados tomaron el control, cerrando las puertas. Clara se quedó paralizada, mientras Dorian se interpuso entre ella y los recién llegados. No, esto no puede estar pasando, murmuró ella, la desesperación llenando su voz. Pero Dorian no se apartó. No te preocupes, le dijo, aunque su voz sonaba más calmada de lo que se sentía. Clara notó que estaba tenso, respirando rápido. Uno de los hombres armados, con una cicatriz gruesa en la mejilla, se adelantó. Dorian, tenemos algo que discutir, dijo, mirando a su alrededor con desdén. Lo conocía. Era Marco, uno de los capos de la zona. Clara sintió un nudo en el estómago. Acabemos con esto de una vez, añadió el hombre, su mirada fija en Dorian. ¿Qué hacen aquí?, exigió Dorian, con una mezcla de desafío y temor. No tenemos nada que discutir. Pero Clara lo sabía, podía sentirlo. Algo oscuro y peligroso se avecinaba. La conexión que había entre ellos y este tipo la llenaba de una ansiedad creciente. «Ah, ¿no?», Marco sonrió de una manera horrible. «Vas a arrepentirte de haberte entrometido, millonario. Tu familia y la mía...» «No hay forma de escapar de esto». Dorian palideció. «No tenemos nada que ver con eso», respondió, pero su voz no sonaba tan firme como deseaba. «Eso lo decidiré yo», gruñó Marco, mientras sus hombres se movían con sigilo. Entonces, en un giro brutal y sorpresivo, un disparo resonó. Clara gritó, pero fue ahogado por el estruendo de la conmoción que se apoderó de la sala. Dorian se lanzó hacia ella, cubriéndola con su cuerpo. «Clara, no mires», le gritó. Justo mientras otros comenzaron a chocar contra él, el caos se desató. Gente presa del pánico corría en todas direcciones, y Clara no sabía si quería gritar o llorar. Entre el ruido, vio un destello, un movimiento detrás de Marco. Un policía, en su uniforme, había logrado infiltrarse y ahora trataba de tomar el control. Las luces de la discoteca iluminaban la escena frenética. En un instante de rara claridad, Clara se dio cuenta de algo. «Mauro», pensó de repente. Giró la cabeza y lo encontró enfrente. Su hermano había desaparecido en medio del revuelo. ¿Dónde estaba? Se giró bruscamente, buscando entre la muchedumbre, pero solo vio cabezas y cuerpos que se empujaban desesperadamente hacia la salida. El sonido de sirenas cada vez más cerca resonaba, pero la situación se volvía más confusa. Ella observó a Dorian enfrentarse a Marco, con determinación. «No te lo permitiré», decía, aunque el miedo brillaba en sus ojos. De repente, Clara sintió cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Era como si todo lo que había conocido, cada secreto y cada historia, chocara de frente. «Clara, esto es más grande de lo que piensas», masculló Dorian, y ella notó que a pesar del riesgo, había un sentido de urgencia en sus palabras. La conexión que había entre ellos, ese hilo invisible que los unía, había florecido en medio del desastre. Justo en ese momento, una explosión resonó a lo lejos, detrás de las puertas de entrada. La gente gritó y se abrumó en pánico. Después de un segundo que pareció una eternidad, las puertas volaron en pedazos. La luz del exterior inundó la sala, y Clara pudo ver por fin lo que se acercaba. Un vehículo negro gigantesco, con personas armadas, desembarcando en medio del caos. Y en ese instante todo cambió. Clara supo que esto era solo el comienzo. La verdad había emergido, y los secretos que habían enterrado comenzaban a salir a la luz en la noche más oscura de sus vidas. ¿Quién era realmente Dorian? ¿Qué secretos atesoraba su hermano Mauro? Clara sentía el acelerado palpitar de su corazón, un vacío de preguntas grueso en su garganta. La noche apenas comenzaba, pero ahora el peligro se palpaba en el aire. ¿Qué pasaría con ellos? Clara y Dorian intercambiaron miradas, y el aire entre ellos se tornó cargado de tensión. ¿La bolsa, Dorian? ¿Qué significaba eso?, preguntó Clara, sus palabras apenas audibles en el caos que la rodeaba.
Dorian la miró con ojos serios, pero algo en su expresión parecía quebrarse. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de responderle, las puertas volaron en pedazos y una figura imponente apareció en el umbral. Era Mauro, pero no venía solo. A su lado, un hombre alto y fuerte, con una sonrisa siniestra y ojos despiertos, avanzó lentamente hacia ellos. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Este es Luis», dijo Mauro, su voz temblando de miedo. Él sabe todo. Todo lo que necesitan saber», agregó Luis, cruzándose de brazos con una actitud desafiante. La multitud murmuraba, cada vez más inquieta y perdida. Clara miró a Dorian, quien había cambiado de color. «¿Qué quieres decir con que sabe todo?», preguntó Clara, su voz apretada por la ansiedad. Luis sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Tu hermano ha jugado un juego peligroso, Clara. ¿Sabías que tu familia y la mía tienen una historia que va mucho más allá de lo que imaginas?». Antes de que pudiera responder, Luis hizo un gesto y un grupo de hombres a su espalda empezaron a avanzar entre la multitud, separándola de Dorian. La mirada de él se oscureció. «Clara, no te alejes», gritó, pero el caos la envolvía y no podía moverse. «Vamos a hablar de dinero, Mauro», continuó Luis, ignorando el pánico general que se desataba. «Sin embargo, hoy no estamos aquí solo por eso. Quiero que Clara sepa la verdad». Clara sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Qué verdad? La tensión en el aire era tan gruesa que podía cortarse con un cuchillo. Luis se acercó un poco más. «La razón por la que tus padres dejaron a los míos y la razón por la que tenemos cuentas pendientes». Dorian se interpuso, su cuerpo tensándose. «No tienes por qué hablar de eso. No es asunto de Clara». Luis se rió. «Por supuesto que lo es. Ella es el hilo que une todo esto. Sin ella, esto se torna personal». Mauro se quedó en silencio, sus ojos llenos de tormento. «Clara, debes alejarte de esto», murmuró, pero ella no podía. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de ella. Con un giro abrupto, Luis encajó una mano en su chaqueta. Clara sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué me escondieron?», exigió Clara, sintiendo que la rabia y la confusión la invadían. Cuando Luis empezaba a abrir su boca, un grito desgarrador cortó el aire, seguido por un disparo. Todo se congeló. La multitud enloqueció. Las luces parpadeaban, reflejando el desatino de una pesadilla en plena acción. «Mauro, cuídate», gritó Dorian, pero ya era demasiado tarde. Clara vio cómo Mauro caía al suelo de rodillas, el rostro pálido como la nieve. La sangre brotaba de su lado, una mancha roja oscura sobre el suelo de mármol. El tiempo pareció detenerse mientras Clara se lanzaba hacia él, las lágrimas corriéndole por las mejillas. «No, no, no», era lo único que podía atinar a decir. «Clara, escúchame», murmuró Mauro, su voz entrecortada. «No te preocupes por mí, es Luis. Nunca te lo diría, pero él es el que está detrás de todo esto». Clara miró a Luis, que ahora lucía confuso y asustado. El misterioso vínculo entre su familia y la de Dorian comenzaba a desenredarse, pero no de la forma que esperaban. ¿Qué había hecho Mauro? ¿Qué secretos se habían interpuesto entre ellos? Luis se echó hacia atrás, mirando a Mauro, y una mezcla de culpabilidad y rabia cruzó su rostro. «Lo sabía que tendrías que pagar», murmuró, mientras los hombres armados se dispersaban, el caos reinando a su alrededor. Clara sintió una punzada en el pecho y se dio cuenta de que todo había dado un giro inesperado. No solo su familia estaba en juego. Ella misma se había convertido en el centro de algo mucho más grande y aterrador. Mientras la sirena de la policía resuena en la distancia y el silencio se convierte en caos nuevamente, Clara se encontró parpadeando ante la terrible realidad. Dorian le gritaba desde algún lugar distante, pero sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué harían ahora? ¿Qué secretos se desatarían a partir de esta noche? Lo único que sabía con certeza era que ya no había vuelta atrás.
La música y los gritos se entrelazaban en un caos que hacía eco en cada rincón de la sala. Clara, apresada entre el horror de ver a Mauro en el suelo, no podía procesar lo que estaba sucediendo. «Mauro», gritó a todo pulmón, su voz rasgada por el miedo y la desesperación. Pero él solo pudo ofrecerle una mirada vacía antes de que se desvaneciera en un susurro. Dorian se puso en pie, bloqueando la línea de visión entre Clara y los hombres armados. Su rostro, normalmente arrogante, ahora mostraba una mezcla de preocupación y desafío. «Clara, escapa», insistió, aunque su voz temblaba. Antes de que pudieran hacer cualquier movimiento, la tensión se cortó de repente. Luis, con una sonrisa inquietante, señaló con un dedo. «No, no, no. Esto no es como tú piensas, Dorian. Esto es mucho más grande», dijo, revelando una mandíbula apretada. «Tus decisiones te han llevado aquí, pero lo que te he ocultado le pertenece a Clara». Clara sintió que le daban vueltas el mundo. «¿Qué le pertenece a mí?», preguntó, pero su voz era apenas un susurro, ahogada por el ritmo frenético de su corazón. Luis miró a Dorian con un aire de desafío, disfrutando de su control sobre la situación. «Todo esto es un juego, querido amigo. Nos hemos movido en círculos, tratando de mantener a las familias separadas. Pero ahora la verdad saldrá a la luz». Dorian frunció el ceño. «No quiero jugar tus juegos, Luz. Esto no tiene por qué involucrar a Clara». Pero antes de que pudiera dar un paso hacia ella, un sonido resonó. Un disparo. El tiempo pareció detenerse. Clara, paralizada, vio cómo Mauro se encorvaba y caía al suelo. Un gesto tan lento que parecía sacado de una pesadilla. «No, Mauro», clamó mientras corría hacia él, pero la escena a su alrededor se desdibujaba. Los hombres armados empezaron a disparar al aire. La multitud gritaba al unísono buscando una salida. Clara se lanzó hacia Mauro, su hermano, su corazón latiendo con fuerza. «No, no, no, no». Su voz se convirtió en un balbuceo, pero su hermano no respondía. La sangre se expandía como una sombra oscura. «Dorian, ayúdame», murmuró Mauro. Su voz era solo un eco. Dorian se arrodilló junto a ella, y el horror se colocó en su rostro. Clara miró a Dorian, quien parecía descompuesto. «Aquí tienes lo que necesitas para sobrevivir», murmuró con un tono que parecía ser una advertencia. Luis sonrió, y su mirada se iluminó con malicia. «Y aquí es donde la historia toma un giro. Clara, ¿sabías que tu amado hermano ha estado jugando con fuego? Su cercanía a Dorian no es un accidente». Dorian, mirando a Luis con odio, gritó. «¿Qué estás diciendo? Clara, aléjate de él». Pero Clara estaba atrapada entre la confusión y la desesperación. «Dime la verdad, ¿qué me ocultan?», exigió, sintiendo el pánico recorrerle el cuerpo. Luis se acercó un paso, su sonrisa fría como el acero. «Tu hermano». Él intercambió favores oscuros en las sombras, mucho más de lo que imaginas. Y si no hacemos algo ahora, ambos pagarán el precio. Dorian, tu familia y la de Clara están más entrelazadas de lo que crees». En ese momento, un brillo en la mano de Luis atrajo la atención de Clara. Un pequeño dispositivo que en un instante lanzó una luz intensa que iluminó la sala. Era un detonador. «Este es el café que todos complicaron, ¿verdad? La carga se activará en unos minutos. Tanto tú, Mauro, como tu familia deberán elegir». «Dorian, tú también». «No», chilló Clara, mientras el tiempo pareció distanciarse. El horizonte de su vida se expandía, revelando un abismo de traición. Mauro miró a Luis, pero lo que realmente vio fue su vida, sus decisiones, el caos que había construido. «Lo siento, Clara, esto es mi culpa», gemía, su voz cada vez más débil. Mientras el tiempo se desvanecía, la verdad se revelaba en fragmentos, un rompecabezas roturado en el aire. ¿Qué era verdad? ¿Y qué era una mentira? Sus corazones latían como un tambor, pues Clara ahora sabía que todo lo que había creído estaba en juego. ¿Podrían salvarse? ¿O el tiempo se desprendería dejando solo cenizas? Clara sintió cómo su corazón se precipitaba, su mente estallando en confusión ante la amenaza de Luis y el detonador en su mano. «¿Qué te ocurre, Luis?
No puedes matar a mi hermano, gritó, sus palabras llenas de pánico. La adrenalina corría por sus venas mientras Mauro yacía en el suelo, cada vez más pálido como una vela apagándose. Clara, escápate, insistió Dorian. El tono de su voz era de puro desespero, pero el caos hacía difícil escuchar. Las sirenas de la policía sonando como un lamento lejano, y la multitud se movía como un mar agitado. Los hombres armados de Luis se acercaban lentamente, la tensión palpable como un hilo delgado a punto de romperse. Luis sonrió, su expresión era de triunfo. No veas esto como una amenaza, Clara, es una oportunidad. Todo debe salir a la luz, incluso si duele. Su mano sostenía el detonador con una firmeza escalofriante. Si suelto esto ahora, todos aquí pagarán el precio, especialmente tu hermano. Clara, sintiendo el ardor de las lágrimas, retrocedió poco a poco, buscando distancia del peligro inminente. ¿Por qué haces esto? Éramos amigos, exclamó, recordando viejas sonrisas y secretos compartidos. No éramos amigos, Clara. Siempre estuviste atrapada en este mundo de mentiras. Tu familia es parte de esto y ya no tengo tiempo para los lazos emocionales, dijo Luis, su voz tan fría como el acero que sostenía entre sus manos. En un instante, la situación cambió dramáticamente. De la multitud emergió Mauro, intentando levantarse, sus ojos vívidos llenos de un desafío sorprendente. Luis, ya basta. Si vas a hacerlo, hazlo de una vez, dijo con una voz desgastada, pero llena de una determinación feroz. Clara sintió como si el tiempo se detuviera. Mauro, no, gritó, pero su hermano estaba decidido. El aire se tornó cargado de tensión, cada segundo estirándose como un elástico. Esto tiene que terminar. Por ustedes, por mí, continuó Mauro, su mirada enfocada en Luis. Clara pudo ver que el hombre ante ella no era solo el hermano menor que había luchado a su lado en tiempos difíciles. Era alguien que su familia había escondido de la realidad. Luis arqueó una ceja, sorprendido. ¿Estás dispuesto a sacrificarte por ellos? Eso es nuevo, se burló. Pero en sus ojos había algo más, un destello de duda. Sé lo que has hecho, Luis. Sé de los secretos. No me encadenarás más, dijo Mauro, en su voz una extraña mezcla de desafío y resignación. De repente, el detonador en la mano de Luis comenzó a parpadear, como una luz de advertencia. El tiempo se comprimiría en breve, y en ese instante, un golpe como una explosión resonó tras ellos. Las puertas traseras de la discoteca se abrieron de golpe, y una figura encapuchada irrumpió en la escena, empujando a la multitud como una ola. Clara sintió un escalofrío correr por su espina dorsal. Esa persona no era un simple intruso. Era una parte crucial de su historia, alguien a quien nunca había esperado ver. «Detente, Luis», clamó la figura desde el umbral, su voz resonando con autoridad. Era Valeria, la madre de Clara, la mujer que había creído perdida en el contexto de su familia y el caos. «No puedes hacer esto, no puedes destruirlo todo», advirtió con rabia contenida. Los ojos de Luis se abrieron como platos y el detonador casi se le cae de las manos. «Tú has vuelto», murmuró, su voz arrastrándose entre la incredulidad y el asombro. «Siempre estuve aquí, Luis. Era parte de este juego». Sin embargo, lo que no sabes es que Clara no es solo una víctima. Hoy ella retorna a la verdad, dijo Valeria, dando un paso adelante, alzando su mano como si tuviera el poder de deshacer el caos que se avecinaba. Clara miró a su madre, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. «¿Qué está pasando, mamá?». Luis pestañeó como si se despertara de un sueño profundo. «¿No lo entiendes? Tu madre y tu familia. Todo se remonta a una noche. Los secretos no se pueden esconder más». La atmósfera era explosiva. Clara miró a Dorian y en sus ojos vio la misma incertidumbre. ¿Qué revelaciones estaban a punto de descubrir? En ese momento, la frágil línea entre familia y enemigo se volvía más tenue. Sin embargo, antes de que cualquiera pudiera moverse, el destello del detonador se intensificó y la habitación se llenó de un sonido ensordecedor, como si el tiempo estuviera colisionando con la historia. En segundos, la verdad de todo estaría revelada. ¿Y cómo todo cambiaría dentro de segundos?
mientras Clara y su madre se miraban. La carga en las manos de Luis era un recordatorio aterrador de lo que estaba en juego. El destello del detonador iluminó la sala, creando sombras fugaces que se proyectaban sobre las paredes llenas de pánico. Clara sintió como si el mundo se deslizara por su lado, el sonido de su propio corazón retumbando en sus oídos. La atmósfera era espesa, llena de miedo y desesperación. «Mamá, ten cuidado», gritó. Pero Valeria se mantuvo firme en su postura, su mirada fija. «No puedes arruinarlo todo, Luis. ¿Sabes lo que eso significa?», dijo Valeria, su voz resonando con una intensidad desafiante. Pero Luis solo se rió, una risa fría que lo despojaba de cualquier emoción humana. «¿Arruinar? No, querida Valeria. Estoy aquí para darles una lección a todos. ¿Quiénes se creen? Ustedes pensaron que podían ocultar la verdad para siempre», dijo, señalando a Mauro, que temblaba en el suelo, sintiendo el peso de una culpa desgarradora. La luz del detonador continuaba parpadeando. Cada destello era una cuenta atrás de lo que podría venir. Dorian, manteniendo su mirada fija en Clara, comenzó a moverse hacia ella, queriendo protegerla. «No te acerques», le advirtió Luis, como una serpiente lista para atacar. «Dorian, no», gritó Clara, pero ya era tarde. Nuevamente un grito desgarrador resonó en la sala, y los minutos parecían alargarse en una eternidad. Un grupo de hombres armados comenzó a disparar al aire, el sonido de las balas resonando como ecos de una tormenta. La gente se arremolinaba, buscando la salida mientras el caos se desataba. «Al suelo», gritó alguien, y Clara cayó al suelo con Mauro, su hermano, mientras Dorian se interponía entre ellos y el peligro inminente. «Esto no puede estar pasando», pensó mientras su mente trataba de procesar la espiral de eventos. Luis, con el detonador en su mano, vio cómo la situación se tornaba más peligrosa con cada segundo que pasaba. «Si no se callan, lo haré explotar. No duden que estoy dispuesto a llevarlos conmigo al abismo», dijo, la rabia en su voz cortando el aire pesado. Luchando con sus emociones, Clara miró a su madre. «Mamá, ¿qué está pasando?». «¿Cuál es la verdad?», preguntó, deseando que esas palabras pudieran desatar el nudo en su pecho. Pero Valeria solo cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, había una chispa de resolución. «Clara, hay algo que debes saber, algo que nunca quise mencionarte», dijo Valeria, su voz firme pero vulnerable. «No solo somos una familia enredada en secretos. La razón por la que tu padre y el mío se enfrentaron hace años, todo está relacionado con algo más oscuro». Justo en ese instante, un ruido ensordecedor resonó desde el exterior. Clara levantó la vista y vio un vehículo patrulla con luces parpadeantes atravesando la puerta principal. Los policías descendiendo con armas en mano. «La policía», gritó alguien entre la multitud. Luis, viendo que su tiempo se agota, apretó el detonador. «Es ahora o nunca», murmuró entre dientes. Pero antes de que pudiera hacer lo que sea, Mauro, cuya mirada se había convertido en acero, gritó: «Recuerda la promesa, Luis». Clara sintió que el mundo se detuvo. «¿Qué promesa?». Esa pregunta golpeó en el aire como una bomba de tiempo. Luis se quedó estático, como si un rayo lo hubiera atravesado. «Todo lo que te hicieron, todo lo que te dijeron, regresaré por ti. No me olvides», murmuró Mauro, su voz temblorosa pero decidida. Clara lo miró, comprendiendo que había más en juego de lo que había imaginado. La mirada de Luis cambió. Pasó de la furia a la duda. «Mauro, no, no lo hagas», gritó Clara, mientras la verdad pesaba en el aire, pero ya era demasiado tarde. Un disparo resonó de una forma inesperada. No provenía de Luis, ni de los hombres armados, sino de un desconocido en la entrada. Un joven con una sonrisa que le resultaba extrañamente familiar se abalanzó a la sala, provocando un revuelo. «¿Qué? ¿Quién eres tú?», preguntó Clara, congelada en su lugar. El joven soltó un grito que heló la sangre de todos. «He venido a buscarla. Clara, eres parte de algo mucho más grande. El secreto de tu familia no solo afecta a quienes están aquí, sino que el pasado está de vuelta para reclamar lo que le pertenece. Eres la última pieza del rompecabezas». Y en ese momento todo cambió de nuevo. Clara sintió el suelo temblar bajo sus pies,
El detonador seguía resplandeciendo, y la verdad finalmente estaba a punto de desatarse. ¿Qué era lo que realmente significaban todas esas promesas y secretos? Atrapada entre su familia, sus amigos y un pasado desconocido, Clara comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La noche aún no había terminado, y el misterio apenas comenzaba. El destello del detonador iluminó la sala, creando sombras fugaces que danzaban por las paredes y llenaban el aire de una tensión palpable. Clara sintió su corazón latir con fuerza, cada pulsación resonando en su pecho como un tambor ensordecedor. «Mamá, ten cuidado», gritó, pero Valeria se mantuvo firme, su mirada fija en Luis, que temblaba entre la furia y la desesperación. «No puedes arruinarlo todo, Luis. Sabes lo que eso significa», le decía Valeria, su voz resonando con una mezcla de desafío y amor. Pero la fría sonrisa de Luis no vacilaba. ¿Arruinar? No, querida Valeria. Estoy aquí para darles una lección a todos. ¿Quiénes se creen? Ustedes pensaron que podían ocultar la verdad para siempre, decía mientras miraba a Mauro, y Clara sintió el miedo apoderarse de ella al verlo por el suelo, su color pálido. «Clara, escápate», insistió Dorian, el rostro tenso, la voz un susurro que se perdía entre el caos. Pero Clara no podía moverse. Un grupo de hombres armados empezaba a apretar el cerco, disparando al aire para atemorizar a la multitud, que se arremolinaba buscando una salida. El rugido de las sirenas era un eco que se apagaba en sus oídos, ahogando cualquier pregunta. Pero en ese momento, el ambiente cambió drásticamente. La figura del joven encapuchado emergió del fondo y todas las miradas se centraron en él. «Detente, Luis», clamó, su voz resonando con una claridad imponente. Era Joaquín, un conocido de Clara, pero lo que más sorprendió fue la forma en que se movía, seguro y decidido, como si estuviera allí para salvar el día. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Clara, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Joaquín sonrió, pero sus ojos estaban serios. «He venido a buscarla. Clara, eres parte de algo mucho más grande. El secreto de tu familia no es solo un juego, así que el reloj avanza». Luis y Joaquín se miraron, y algo pasó. Parecía que el aire se cortaba entre ellos, como si compartieran un secreto que Clara no podía entender. «¿Qué sabes tú sobre mi familia?», exigió Clara, su voz subiendo de volumen. Pero Joaquín la ignoró y se dirigió a Luis con firmeza. «No puedes liberar eso», dijo Joaquín, apuntando al detonador. «La vida de Clara no es un simple peón en tu tablero, Luis». La atmósfera se encarecía como si el tiempo se detuviera. Luis apretó el detonador con fuerza. «No dudaré en usarlo, Joaquín. Este juego termina ahora». De repente, una explosión resonó en el fondo, no de la carga, sino de un pequeño artefacto que había lanzado alguien desde la entrada de la discoteca. Las luces titilaban y el polvo se deslizaba en el aire, creando una cortina gris opaca. El catastrófico sonido de cristales estallando acompañó la escena. Torres de botellas cayeron, y un pánico mayor estalló entre la multitud. «No», gritó Clara, justo cuando vio a una figura más acercarse, alguien que conocía bien. «¡Papá!». Su corazón se detuvo. Todos se congelaron mirando hacia la dirección de su padre, que había irrumpido en medio del caos armado con rencor y determinación. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, asombrada y aterrorizada. La miró con tristeza. «Todo esto es mi culpa, Clara. Tu madre y yo nunca debimos separarnos. Y ahora no puedo dejar que la historia se repita», dijo él, su voz resonando como un eco familiar. La verdad empezaba a desenredarse ante sus ojos. Luis, sorprendido, dio un paso atrás. «¿Tú eres el padre de Clara?». «Siempre estuviste oculto», balbuceó, mientras la tensión se disparaba. «Nunca quise que mi vida te involucrara, Clara», dijo su padre, intentando atravesar la muchedumbre aterrorizada. Pero antes de que pudiera avanzar, Luis, impulsado por el caos, apretó el detonador al máximo. La luz parpadeante se intensificó. El príncipe oscuro tuvo su instante. «Ahora o nunca», gritó Luis,
Pero justo en ese momento, la explosión inicial a sus espaldas resonó más fuerte y el edificio tembló. Las luces parpadeaban y la multitud estaba al borde del pánico. Pero entonces, de entre el polvo y el estruendo, Clara vio algo que la dejó helada. Una figura familiar, avanzando entre las sombras. Su madre, Valeria, surgía de la nada, con una sonrisa inquietante pero poderosa. Luis, este juego ha terminado, y yo estoy aquí para asegurarte que la familia no se romperá otra vez. Las palabras fueron como un hilo que conectó todos los puntos en un solo instante. Y de repente, una verdad desgarradora y definitiva escuchó Clara en medio de la confusión. Esta lucha no era solo por su familia, era por su identidad, su historia, su futuro. Con el detonador todavía en mano y la conmoción envolvente, Clara sintió que la vida de todos estaba en un hilo. Una decisión crucial estaba a punto de romperse. ¿Quién era realmente su familia? ¿Se desdibujarían los lazos de la verdad y la traición en un mismo giro? ¿O sería suficiente para unirlos contra el destino que los marcaba? Ese momento lo cambiaría todo. La noche apenas estaba comenzando y los ecos del pasado rugían con más intensidad que nunca. Clara sintió cómo su corazón latía a 1000 por hora, y la tensión en el aire era palpable. Todo parecía una espiral de caos. El detonador de Luis brillando como una luz mortífera entre ellos. «Mamá, no te acerques», gritó Clara. Pero Clara sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué está pasando?», gritó. Las luces parpadeaban y la confusión reinaba. Intentó encontrar a Dorian entre la multitud, desesperada. «Mamá, ten cuidado». Pero Valeria no retrocedía, enfrentando a Luis con un desafío tan firme que hizo temblar a todos. «No dejaré que destruyas a mi familia de nuevo», dijo, su voz resonando. Entonces, en un movimiento rápido, Luis apretó el detonador. Un destello brillante llenó la habitación. «Ahora verás». Pero antes de que pudiera presionar, un balazo resonó, un eco aterrador que interrumpió la escena en un instante. Clara se dio la vuelta, aterrorizada. «¿Quién disparó?», gritó, mientras la multitud se sobresaltaba y murmuraba. Una figura emergió entre la confusión, un hombre alto con una chaqueta oscura que parecía moverse con propósito. «Al suelo, policía», anunciaba, pero su voz era conocida. Clara se congeló, horrorizada. «¡Papá!», exclamó, el mundo a su alrededor temblando. Su padre estaba allí, y no estaba solo. Una mujer emergió a su lado, su madre, una figura que pensó que nunca volvería a ver. «Valeria, muévete», gritó su padre. El caos se extendió rápidamente. Luis no sabía qué hacer. «¿Tú? ¿Eres tú? Siempre estuviste oculto». La rabia y la sorpresa se reflejaron en el rostro de Luis. La mirada de Valeria se endureció al ver a su exmarido, mientras la tensión alcanzaba un punto culminante. «No puedes hacer esto. No puedes sacar así a la familia», le gritó Luis. Pero ya era demasiado tarde. Clara no podía procesar lo que sucedía. Todo dio un giro abrupto. Una revelación desoladora se cernía sobre ella. «Clara, escucha. Todo lo que creíste no es lo que parece», dijo su madre, su voz temblando, pero clara en medio del estruendo. «Tienes que saber la verdad sobre quién eres realmente». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, el desasosiego llenándola, sintiendo que el suelo se desvanecía. Yo soy Clara, tu hija». «Eres más que eso», interrumpió su madre, dando un paso adelante. «Lo que no sabías es que tus abuelos no eran quienes creías. Hay secretos que han estado atrapados en esta familia durante años, secretos que Luis conoce». «¿Qué? ¿Qué secretos?», preguntó Clara, angustiada. «¿Qué estás tratando de decirme?». Luis se quedó quieto y el detonador en su mano titilaba. «No dejes que la verdad te consuma, Clara. Hay algo que no sabes y que puede cambiarlo todo». Antes de que pudiera darse cuenta, un segundo disparo sonó, y Clara vio cómo su padre caía al suelo, una expresión de sorpresa estancándose en su rostro. «¡Papá!», gritó, lanzándose hacia él. La sala estalló en caos, la multitud gritando, las luces parpadeando como si todo se fuera a desmoronar. Valeria se acercó, completamente desbordada por la urgencia. «Luis, si algo le pasa, no me lo perdonaré», hizo eco entre la confusión.
Los policías intentaban mantener el control, sus voces resonando en la confusión. Pero la revelación era abrumadora. Clara sintió que el aire se le escapaba. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué más hay?, exigió a su madre a través de las lágrimas. Valeria miró a Luis, quien ahora parecía nervioso y atrapado entre la violencia y la revelación. Porque la verdad no solo afecta a tu familia, afecta a todos. Y si confías en los que están aquí, podría ser marcada de por vida, soltó Luis, su tono volviéndose amenazante. Clara se sintió atrapada en una trampa. Sus pensamientos giraban a 1000 por hora. ¿Qué estás diciendo? Y justo así, la luz del detonador se apagó de golpe. La habitación se llenó de un silencio tenso. Nadie se movía. La verdad lo había cambiado todo. Clara se dio cuenta de que el papel que había jugado en esta historia era mucho mayor de lo que había imaginado. Lo último que quiero es perderte, Clara, dijo su madre, su rostro lleno de angustia. Acciones e historias pasadas se volvían confusas, como un laberinto del que no podía escapar. ¿Qué debería hacer ahora? La noche estaba todavía lejos de terminar, pero el golpe había caído. Las revelaciones que se aproximaban podían cambiar no solo su vida, sino las vidas de todos los que conocía. ¿Qué haría a continuación?